Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta reunión online de este último día, domingo de enero del 2021. Y para comenzar esta parte de la reunión, les pido que busquemos en nuestras Biblias en Colosenses 3. Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Y que dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahora les invito a tener la oración para este comienzo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por poder llegar a este domingo y poder compartir, Señor, de esta manera tu palabra a todos aquellos los que nos están viendo. Bendice, Señor, todo el programa que se está haciendo por esta vía y también aquellos que están en forma presencial en la Iglesia Central. Bendice el mensaje que hemos de escuchar y sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra pueda estar entrando en nuestros corazones, en nuestras mentes y haciendo el cambio necesario para el crecimiento de cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos. Todo gracias te pido en tu nombre, Señor. Amén. Todos nosotros tenemos problemas. Es algo en común. ¿Y cómo canalizás vos tus problemas? Tal vez lo haces a través de cosas buenas, el arte, entretenimiento, hablar con un amigo. Lo haces a través de cosas no tan buenas, relacionadas a las adicciones, sexo, dinero, pornografía, drogas. Hoy quiero presentarte a alguien que es la solución a todos tus problemas. Pero sobre todas las cosas, al problema más grande que vos y yo tenemos. Y ese problema se llama pecado. Esas cosas que no tenemos que hacer y que hacemos, y aquellas cosas que sí tenemos que hacer, pero que por alguna excusa no hacemos. Hoy quiero hablarte de Jesús, del Hijo de Dios. El único que fue capaz de morir en tu lugar y en mi lugar. Hace más de 2000 años, Jesús, siendo enviado por Dios su Padre, descendió a esta tierra y murió en una cruz, como el peor de los ladrones, en tu lugar y en mi lugar. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa, que nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados, de ese problema que te comentaba al principio. Y la obra de Jesús, la obra de salvación, no quedó ahí. El Señor Jesús resucitó a los 3 días y hoy nos está esperando en el cielo. Pero quiero decirte que Dios, el Padre de Jesús, es un caballero. Él no va a entrar donde nadie le permita. Él no va a forzarte a que hagas nada. El regalo de la salvación, el perdón de tus pecados, está ofrecido. Te es ofrecido hoy. ¿Lo vas a aceptar? Quiero leerte
un pasaje, un versículo en la Biblia que se encuentran en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos el amor del Padre disponible, el amor de Dios disponible. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Lo único que tenemos que hacer es decirle: acepto el regalo de la salvación, me reconozco pecador, reconozco que cometo pecados, quiero arrepentirme, quiero comenzar una nueva vida. Y eso es lo que vos tenés que hacer hoy. Así como hablas con un amigo o con cualquier persona, lo podés hacer con Dios. Y si no te animás, en pantalla vas a ver la página de nuestro Facebook, para que nos puedas escribir en privado, por supuesto, y nosotros podamos hablar con vos, contestarte tus dudas, pero sobre todas las cosas ayudarte a que tomes esta decisión, la decisión más trascendental que puedas tomar en tu vida. Te animo a hacerlo. Hoy es el tiempo para que vos puedas recibir a Dios. Que Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos 7 y 8, que dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El título de este pasaje dice: la oración y la regla de oro. Y con estas simples palabras Jesús enseñaba en el Sermón del Monte cómo tenía que ser la regla de oro de la oración: pedir, buscar y llamar. ¿Pedir a quién? A nuestro Padre Celestial. ¿Buscar qué? El reino de Dios, para que todas las cosas sean añadidas. Y llamar a Dios mientras está cercano, mientras Él está a un paso de nuestra oración. Tan simple, tan sencillo, una regla para que podamos poner en práctica en esta mañana. Pedir aquellas cosas que necesitamos, buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas y llamar a aquel único que sabemos que va a dar la respuesta correcta a cada una de nuestras peticiones. Por eso en esta mañana quiero invitarte a tener un tiempo de oración donde puedas derramar tu corazón delante de Dios con aquellas necesidades que hoy quizás están doliéndote, con aquellas necesidades que te tienen abatido en el espíritu porque no sabes cómo resolverlas, o quizás te encuentres cansado, aunque sea a principio de año, te encuentres cansado por toda esta pandemia y esta situación, o porque tengas un problema de salud, de enfermedad, de angustia, de depresión, de falta de trabajo. 3 simples acciones: pedir, buscar y llamar al único que puede darte la respuesta correcta a esta petición. Tomemos este tiempo de oración con el Señor. Padre amado, te agradezco infinitamente por este precioso día, porque nos has permitido despertar un día más, nos has dado aliento en nuestra vida, Señor, para seguir adelante. Gracias, Padre, porque tenemos en nuestro corazón la esperanza de vida eterna, la esperanza de esa salvación tan preciosa que nos diste a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque podemos alabarte en libertad, con nuestra boca, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Queremos bendecir y exaltar tu nombre en esta mañana, reconociendo que solo en ti podemos encontrar esa respuesta que estamos esperando a nuestras necesidades. Te ruego por cada hermano, por cada oyente que en esta mañana está escuchando tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a su corazón, que tú des convicción a aquellos que necesitan arreglar sus cuentas contigo y también estés dando una respuesta, una solución a aquel problema de trabajo, a
aquella necesidad de sanidad en el cuerpo, aquella necesidad de restauración por una situación familiar que se les ha ido de las manos. Padre, ruego tu intervención, que obres y sobre todas las cosas, Señor, que nos guíes a que día a día podamos mirar hacia el cielo, mirar a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de los ojos de la fe. Gracias te doy infinitas por todo tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad que nos has demostrado cada día, Señor, en nuestras vidas. Te pido todas estas cosas y las agradezco en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Santo Señor, escucha nuestra voz. Vivimos hoy gracias a tu perdón. Fue tu amor que nos ha comprado. Usa nuestro corazón, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar. Tu compasión reine en nuestro andar. Danos tu gracia, pues te queremos honrar. Anhelamos que tú nos uses, muéstrate nuestro andar, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos brillar. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios clamamos, Dios clamamos, Dios clamamos, aviva tu iglesia. Dios yo clamo, Dios yo clamo, Dios yo clamo, aviva mi vida. Dios yo clamo, Dios yo clamo, Dios yo clamo, haznos brillar en la noche, haznos tu luz reflejar. Vamos a estar de rodillas, haznos brillar, haznos
Buenos días, queridos hermanos, iglesia. Una vez más juntos, por la gracia del Señor. Qué bien nos hace vernos, qué bien nos hace juntarnos alrededor de la palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo, es un tiempo especial, un tiempo donde estamos estudiando la palabra de una manera diferente, tal vez cada uno en su lugar, cada uno en su casa, cada uno en su espacio, pero unidos por sobre todas las cosas por el amor del Señor. Es lo que vamos a ver de alguna manera en el día de hoy. Yo siempre digo que cuando me miro al espejo, claramente me indica los cambios que tengo que hacer en mi rostro para lucir más o menos bien y presentable, ¿sí? Uno no se mira al espejo para quedarse dentro de la casa. Uno se contempla al espejo, ¿para qué? Para que los demás puedan verlo como uno quiere que lo vean. Bueno, las damas se maquillarán, se acondicionarán el pelo, los hombres también tienen lo suyo, pero el espejo finalmente es una devolución de cómo estamos para hacer los ajustes necesarios y finalmente que nos vean como queremos que nos vean. Pero nadie se va a mirar al espejo mucho para hacer algunos cambios y se va a quedar en su casa, ¿verdad? Nadie se mira en el espejo para ir a cortar el pasto o el césped en su casa. No hacemos esas observaciones frente al espejo. Pero cuando nos contemplamos en el espejo de la palabra, nosotros encontramos una realidad que no podemos negar. Cuando nos miramos en la palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra propia situación y no podemos dejarla pasar. No podemos decir, bueno, no hago este cambio, no hago este ajuste, total no voy a salir, total no tengo que ir a comprar nada, total hoy no tengo que ir a trabajar. Nos vemos reflejados en la palabra, tal es nuestra situación y la misma palabra nos devuelve la imagen que tenemos, la imagen de falta, la imagen de pecado, la imagen de malos sentimientos, la imagen de aquellas cosas que no estamos haciendo bien. ¿Y qué debemos hacer con eso? ¿Guardarlo? ¿Anotarlo para la próxima? No, tenemos que hacer los cambios, hermanos, que necesitamos para que nuestra vida, que se llama vida cristiana, que se llama hijos de Dios, realmente sea productiva, fructífera en nuestro diario vivir, para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestros amigos en el trabajo, etcétera, etcétera. La propuesta para hoy, según el título que yo le puse al sermón, tiene que ver con un cambio de ropa, ¿sí? Y uno de los peligros que hemos corrido o corremos o tal vez seguiremos corriendo o sufriendo tiene que ver sobre todo con esta primera parte de este aislamiento social preventivo y obligatorio, llámese cuarentena, llámese pandemia, llámese coronavirus, como querramos llamarle, ¿sí? Algo nos pasó ahí en el mientras tanto. No es que solamente no fuimos a trabajar o no es que solamente teníamos que tener sumo cuidado cuando salíamos a comprar algo, etc. Me parece que, y tal vez muchos de ustedes me entenderán, es solamente una descripción que hago de lo que nos ha sucedido en este tiempo o de lo que sigue sucediendo en el mejor de los casos o en el peor de los casos, tal vez, que es el peligro de estar siempre con la misma ropa. A esta altura usted se estará preguntando, mira, Roberto, pastor, no entiendo para dónde querés encarar el mensaje. Bueno, soportame un poquitito nada más y en la medida que vayamos transcurriendo el relato, nos vamos a ir dando cuenta de lo que necesitamos ver en esta mañana. Entonces, repito, uno de los grandes problemas, uno de los grandes inconvenientes, sobre todo en la primera parte, no tanto ahora porque ya hay más desplazamiento. Yo mismo ya estoy saliendo a trabajar algunos días durante la semana, pero
el primer tiempo era realmente complicado y corríamos el peligro de estar en ese modo joguineta, de modo jogging, ¿no? Con chancletas todo el tiempo. Bueno, el gran argumento es que estábamos en casa, cómodos, no necesitábamos cambiarnos porque no teníamos que ir a ningún lugar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el argumento principal, el cimiento que sostiene y tal vez siga sosteniendo este pensamiento de total no tengo que salir a ningún lado, me quedo así, es total nadie me ve. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Lo dijiste alguna vez? Bueno, me quedo así, total nadie me ve. Entonces teníamos como un estilo de vida interno, personal, situacional, por el tema del aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces no teníamos problemas tal vez en arreglarnos, no había necesidad de cambiarse mucho de ropa, así que podíamos estar tranquilamente en chancletas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estilo. Pero el problema para mí no es tanto eso, sino el pensamiento que sostiene esa estructura de pensamiento, que es exactamente esto que te acabo de decir. Nosotros pensamos y decimos, me quedo así, total, nadie me ve. De la calle no me ven, mi vecino no me ve, mi jefe no me ve, total, nadie me ve. Y así, de esta manera, hemos podido estar también en infinidad de reuniones, en infinidad de encuentros, en infinidad de grupos de trabajo, en infinidad de encuentros online, en infinidad de cultos. Hemos podido estar presentables solamente de la cintura hacia arriba. ¿Sí? Miren ustedes por dónde estoy caminando, medio raro, medio complicado. Pero hemos pensado así, con tal de estar de la cintura para arriba, arreglado, presentable, hacia abajo puedo estar como quiero. Total, nadie me ve. Ahora, es una interesante verdad, ¿no es cierto? Es curioso el pensamiento. Total, ese elemento que yo en este mismo momento tengo delante mío, llamado cámara, camarita, celu, webcam, como querramos llamarlo, nos da la posibilidad de hacerlo. O sea, tenemos un elemento que nos da la posibilidad de estar presentables nada más de la mitad del cuerpo hacia arriba. O también podríamos anular la cámara, podríamos poner una foto, ya nos hemos vuelto expertos en todo eso, en el Zoom, en el Meet, en el vivo de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos poner una foto nada más, anular la cámara, como decía recién, y seguir haciendo otras cosas. Usted mismo ahora, sin necesidad de acusar, ¿sí? No es mi intención esta mañana, podría estar escuchándome y tranquilamente estar haciendo la salsa para los fideos de dentro de un rato. Podría estar solamente escuchando, con el micrófono muteado, ¿sí? Y estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Alguno podría estar escuchando y prendiendo ya el fuego para el asado del mediodía. O sea, nos da la posibilidad, este elemento, este aislamiento, esta cámara, este sistema, nos da la posibilidad de hacer lo que queremos mientras escuchamos lo otro. Ayer hablaba con un grupo con el que estaba compartiendo algunas cuestiones y yo les decía a ellos que me hago cargo de lo que digo, creo que lo que ya hemos perdido con seguridad es la regularidad del compromiso congregacional. O sea, ya hemos perdido esta necesidad de levantarnos temprano el domingo
para prepararnos para desayunar con tiempo y disponernos para ir y estar en el templo con el resto de nuestros hermanos, para llegar a tiempo al templo y estar en comunión con el resto de nuestros hermanos. Ya lo hemos perdido. Sí. Estoy hablando en términos generales, hermanos, no estoy siendo particular en nada. Pero ya no tenemos necesidad de hacerlo. Podríamos hasta ver el culto desde la cama, si quieren, o escuchar el mensaje desde la cama. Ayer compartía esto con un grupo con el que charlaba. Así que hemos perdido la regularidad del compromiso. Y querido hermano, yo creo que esto puede llegar a ser fatal en nosotros. Puede llegar a ser muy fuerte, muy duro, hasta determinante en la vida del Hijo de Dios. Podemos levantarnos tal vez a cualquier hora, escuchar, ver el mensaje después, ver el mensaje otro día, ver el mensaje más tarde, escucharlo en algún otro momento, mientras hacemos otras cosas, mientras estamos concentrados en otra cuestión, que vaya sonando el mensaje del pastor mientras hacemos esto o lo otro. Hermanos, quiero ser sincero en esta mañana, quiero serlo siempre sincero, pero tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado solamente con ser presentables a medias. Esta semana me acordaba de algo interesante. Cuando yo era chico, mi mamá nos hacía una comida que se llamaba ropa vieja. Si mi hermana Mónica o mi hermano Marcelo andan por allí también, se acordarán de esto. Nos hacía una comida que se llamaba ropa vieja. Era una especie de manjar que consistía en juntar, vamos a usar el vocabulario que corresponde, que consistía en juntar todos los requechos de comida anteriores, ¿sí? No muy viejos, anteriores, y con algo de condimento o con algo de huevo batido se transformaba en un gran banquete. Riquísimo, por cierto. La verdad que nunca me salió. Juntar todo eso y hacer una especie de revuelto no tiene el mismo sabor que mamá le daba a esa comida. Y aunque mamá se esmeraba y hacía que esa comida se vea nueva, todos sabíamos que era vieja. O sea, por más que por fuera se viera como algo lindo, nuevo, presentable, sabíamos que era comida vieja. De todas maneras, nos nutría y nos alimentaba, y gracias a Dios por eso. Hermanos, la pregunta en esta mañana es: ¿qué quiero decir? Se estarán preguntando hacia dónde quiero llevar el mensaje en esta mañana. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente el punto es el siguiente: una cosa es cómo nos vemos, una cosa es cómo ustedes me ven a mí, y otra cosa muy diferente es lo que somos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguna persona o alguna otra persona nos ha dicho a nosotros: no pensé que eras así, o me sorprendés con esta actitud o con la otra? La verdad, no pensé que me iba a encontrar con este tipo de personas. Una cosa es cómo nos vemos, una cosa es cómo yo me arreglo al espejo, delante del espejo, para estar presentable delante de los demás. Si me peino de una manera o me peino de la otra, lo hago para que los demás o me digan algo o no me digan nada. El espejo que tenés en tu casa, que hay en el ascensor, que tenés en el living, espejo de cuerpo entero, espejo de la cartera, espejos de todo tipo, cumplen la función de llamarnos la atención sobre nuestro aspecto. Pero no hay ningún espejo físico que te devuelva la imagen del corazón. No hay ningún espejo físico en el ascensor, en el descanso de la escalera, en tu pieza, en el baño, que indique cómo está tu corazón, que te muestre tu corazón, que muestres tus sentimientos, que muestre tus intenciones. No hay ningún espejo físico que lo haga, solamente el espejo de la palabra. Por lo tanto,
Si no nos miramos en el espejo de la palabra, todo lo que vamos a hacer como cristianos que nos llamamos es tener un buen aspecto delante de los demás. Hay muchos, hay muchísimos, hay una gran cantidad de hermanos, de creyentes, de cristianos, tal vez yo, que solamente nos arreglamos espiritualmente para que los demás digan algo de nosotros o para estar presentables delante de los demás. Hermanos, queridos, amados, amigos que están escuchando este mensaje, Iglesia de Cristo, esta dualidad es la que nos mata. Esta dualidad es la que nos desgasta porque estamos enfrascados solamente en sostener una imagen y no en ser lo que Dios quiere que seamos. Bien, Pablo, en estos versículos que vamos a leer, está preocupadísimo tratando de corregir algunas desviaciones doctrinales que ya se estaban dando en la iglesia de Colosas. Una iglesia, una ciudad por la que él no pasó, no predicó el evangelio allí, pero sí parte de su equipo misionero. Sabemos, de acuerdo al relato, que Epafras, ¿sí?, un tremendo colaborador de él, fue el que llevó el evangelio allí a Colosas y hasta fue el que estuvo dirigiendo la congregación durante algún tiempo. Así que te propongo, sin dar muchas más vueltas, a que busquemos en la carta de Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. Capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. Dice la palabra: por lo tanto, quiero que prestes suma atención al pasaje en esta mañana, querido hermano. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y para que la palabra vestíos no pase desapercibida, yo quiero leerlo de esta manera: vestidos de profunda compasión, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Podríamos dejar aquí la lectura y ya con esto tener suficiente para compartir, para conversar y para ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero el apóstol sigue escribiendo a la iglesia y dice: pero sobre todas estas cosas, no le está restando importancia a lo anterior. Está añadiendo aún, si se quiere, más complejidad al pedido. Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y de esta manera, dice el versículo 16, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Y miren el remate del versículo 17: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, tremenda palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Es un desafío uno detrás del otro. Yo creo que la propuesta del apóstol Pablo, al tratar de corregir estos errores que ya se venían dando en la iglesia de Colosas, que tienen que ver con la relación unos a otros, pero también con la ciudad en algún sentido, porque había ya algunos en la iglesia que creían que no estaba tan mal verse presentables de la mitad hacia arriba. Y en aquel momento no había ningún aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero algunos creían que no estaba mal
estar presentable, estar planchadito de la cintura hacia arriba. Total, nadie me ve. Es sumamente importante lo que el apóstol Pablo comparte con la iglesia allí de Colosas, porque está hablando de las implicancias, está hablando del desafío que un creyente tiene o que un discípulo tiene frente a la nueva vida que Cristo propone a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, no estamos hablando de un manual que tiene ciertas reglas, ciertas condiciones, ciertas cuestiones que hay que cumplir, sino no se es. Estamos hablando de literalmente vivir de otra manera. Por lo tanto, el que quiera sostener un estilo de vida anterior y a la vez ser, aparentar, tener una imagen de creyente, no lo va a lograr. Los problemas Pablo ya los describe y tienen que ver con cómo se manejaban aquellos hermanos de Colosas que no habían entendido tal vez algunas cuestiones. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Es tremendo. Había algunos que pensaban que mantener cierta filosofía de vida era compatible con la vida cristiana. Por eso, hermanos queridos, amados míos, no es posible sostener de ninguna manera una filosofía de vida anterior o un estilo de vida anterior que sea compatible con la vida cristiana. De ninguna manera. Y Pablo dice: tengan cuidado con los que le quieren llevar cautivos por este lado. Hermanos, me habrán escuchado ya domingo tras domingo y ustedes van a decir: bueno, el pastor Roberto vuelve a repetir estas cosas. Necesito volver a repetirlas una y otra vez. Me preocupa que muchos en este tiempo estén alimentándose mucho más de noticieros, de informativos, de argumentos, de filosofías que están dando vueltas por allí, de teorías que llegan a nuestros oídos, se estén alimentando de eso y no nos estemos alimentando de palabra de Dios. Hermano querido, iglesia amada, necesitamos comer palabra de Dios para poder enfrentar las situaciones que vienen por delante. Yo creo que no hemos tomado todavía dimensión de la situación que está llegando sobre la vida de los seres humanos. Y no hablo de un virus que ataca los pulmones y el sistema respiratorio. Hablo de un sistema que viene directamente a atacar nuestro sistema de vida, nuestro sistema de pensamiento. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Si no hemos comido palabra de Dios, hermano querido, vamos a sucumbir frente a cualquier filosofía que esté dando vueltas por allí. Los temas que están en la calle, distanciamiento o aislación. Los temas que están en la calle, vacuna sí, vacuna no. Los temas que están en la calle, el laboratorio de Rusia, el laboratorio de Estados Unidos, el laboratorio de Inglaterra. ¿Cuáles son los temas que están en la calle? Hermanos, yo no estoy diciendo, y me lo han escuchado en más de una oportunidad, no estoy diciendo no nos informemos, pero tengamos cuidado sobre la información que consumimos. ¿Sí? El creyente, la iglesia de Cristo, debe alimentarse de la palabra de Dios. Debe saber qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos, de dónde van a venir ciertas cuestiones, ciertas cosas. No podemos andar alegremente por allí, presentables de la cintura para arriba en el sentido espiritual
y después que los demás pase, suceda, total a mí no me tocó, total a mí no me pasa, total nadie me ve. Estoy sumamente preocupado, queridos hermanos, por esta situación. Estoy sumamente preocupado por cómo los creyentes venimos reaccionando frente a algunas cuestiones. Pablo necesita corregir esto. En el versículo 20 del mismo capítulo va a estar diciendo: siendo que vuestra muerte con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿sí? Esto es categórico. Cristo nos salvó, nos dio una nueva vida, una nueva mente, pero Pablo se hace una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, como si aún vivieseis en el mundo, siguen sometiéndose a este tipo de pensamiento, a este tipo de información, etcétera, etcétera, etcétera? Te lo paso en limpio. Si decís que Cristo cambió tu vida, que Cristo sanó tu corazón, ¿por qué seguimos alimentándonos de esas cuestiones y no de palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, en el mejor de los casos, pasó a ser un elemento dominical. Pasó a ser un elemento de lectura nada más. Pero no pasó o dejó de ser alimento. Hermanos, esto nos desgasta. Esta dualidad nos está haciendo mal. Como se dice por allí en la calle o en los círculos de amigos, y a veces casi en broma, de no revertir esta situación en lo personal, como se dice por allí, esto termina mal. Termina con mi vida llevada, como decía el apóstol Pablo a los Efesios, llevada por todo viento de doctrina. Vamos a sucumbir frente a estratagemas del diablo sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. En el capítulo 3, versículos anteriores a lo que ya estábamos leyendo, el apóstol Pablo dice en el versículo 2: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, es claro lo que el apóstol dice. Ocupemos la mente en las cosas de arriba. No está diciendo desconozcan la realidad, pero ocupen la mente en las cosas de arriba. Ocupen la mente en las cosas del Señor, no en otras cuestiones. Yo noto que nuestra mente a veces está ocupada en otras cosas. Está ocupado en corridas cambiarias, está ocupada en corridas de otro tipo, de economía, todas cuestiones que por lo menos yo no entiendo. Trato de estar preparado para algunas cuestiones, pero no las entiendo. De todas maneras, mi vida, mi gozo, mi salvación, mi mente no está ocupada en esas cosas. Trato de que mi mente esté ocupada en las cosas del Señor, en tratar de pensar de otra manera. ¿Por qué Pablo dice ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si no estuviera frente a ese problema? Hay gente que me dice: no, pero yo este pasaje no lo entiendo, la Biblia no la entiendo, me es difícil interpretar lo que Pablo dice, lo que el Señor quería decir. O sea, no pueden entender un pasaje de la palabra, pero se entienden las revistas de punta a punta. Entienden los noticieros de la mañana a la noche. Si le pedís que te relaten una película, te lo hacen de punta a punta. Si le pedís que te relaten el argumento de tal o cual novela, te lo dicen sin ningún tipo de inconvenientes. Hermanos, necesitamos ocupar nuestra mente en las cosas del Señor, de tal manera que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Por el amor de Dios, necesitamos ocupar nuestra mente en las cosas de arriba para poder entender las cosas que suceden en este plano. Hacia adelante el apóstol dice en el versículo 5: por lo tanto, hagan morir lo terrenal en vuestros miembros. Hasta casi que me da vergüenza seguir leyendo lo que Pablo dice. Hagan morir lo terrenal en vuestros miembros. Había hermanos en la iglesia de Colosas que compartían el pensamiento del mundo con el pensamiento cristiano, que vivían con la mitad presentable y la otra mitad daba pena. Pablo dice:
hagan morir la fornicación, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Y sigue diciendo más adelante, también hagan morir estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras groseras de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas. O sea, ya no corresponde. Si me he abrazado a Cristo, ya no corresponde lo otro. Vuelvo a la invitación de este domingo, vuelvo a la invitación de este mensaje, vuelvo al título de este mensaje, si se quiere. Necesitamos cambiar de ropa. Necesitamos arreglarnos, porque tenemos que salir y hacer cosas. 3 cambios de ropa propone el apóstol Pablo. El primer cambio en esta mañana lo encontramos en el versículo 12. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Te suena conocido esto? Claro, porque es un listado, entre comillas, del fruto del Espíritu. Es un combo, ¿sí? Uno no puede ser benigno o profundamente compasivo y ser profundamente mentiroso. Alguna de las dos cosas está mal. Por eso Pablo dice, es necesario vestirse de esto, es necesario cambiarse de ropa. Es de alguna manera un listado de fruto del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, hermanos, no aparece como arte de magia. No aparece de la noche a la mañana. Y mucho menos aparece forzando situaciones. Yo no puedo plantar una planta, regarla y esperar que al día siguiente tenga flores, fruto, tenga 1 metro de alto. De ninguna manera. El crecimiento, el fruto es el resultado de un proceso, de algo que comenzó, que yo tengo que seguir cuidando para que dé fruto en su tiempo. ¿Cuál es el proceso? El apóstol Pablo ya lo dijo. Busquen las cosas de arriba, ocupen la mente en las cosas de arriba. Hermanos, nuestra mente va por tantos lados. Nuestra mente está asentada en tantos lados, en tantos lugares, en tantas cuestiones. Descansa en tantos argumentos tontos nuestros, insostenibles. Necesitamos que nuestra mente se esté ocupando de las cosas del Señor. Para que un frutal, para que un árbol dé fruto, hay que cuidarlo. Es necesario que cuides tu vida. No esperes que el pastor cuide tu vida. No me estoy sacando responsabilidades de encima. No esperes que el pastor vaya y te mime, vaya y te tape, vaya y te cuide. No esperes que un diácono se encargue de tu bienestar devocional. Es tu responsabilidad, lisa, llana y claramente, mantener tu situación espiritual. Ahora es el tiempo, en este aislamiento donde no nos estamos congregando, este es el tiempo en donde se ve cuál es la calidad de creyentes que somos. Cómo estamos transitando este tiempo, cómo estamos desarrollando este tiempo. El que entró flojito, como yo le dije ya hace muchos meses, el que entró muy flojo a esta pandemia debe estar haciendo agua. Y si no, se habrá dado cuenta que necesita vestirse, cambiarse de ropa para estar presentable delante del Señor. El primer cambio tiene que ver con ese fruto del Espíritu, tiene que ver con lo que se ve, con lo que está a los ojos de los demás. No se trata de un cartón pintado, pero se trata de aquello que se da en tu vida y que a la larga comienza a bendecir la vida de los demás. Buscar las cosas de arriba. Hermano, amigo, ¿estás buscando las cosas de arriba? ¿Estás accediendo a toda esto que el Señor provee para cada uno de nosotros? ¿Estás ocupando la mente en las cosas del Señor? ¿O tu mente está ocupada en la película, en el noticiero, en la novela, en la revista? ¿En qué está ocupada tu mente? Bueno, podríamos decir algunas cosas más, pero en honor al tiempo quiero avanzar con el segundo cambio de ropa que el apóstol Pablo propone a la iglesia de Colosas. Está en el versículo 13 y dice:
soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, vuelvo a repetir, de la misma manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. El segundo cambio de ropa que el apóstol Pablo propone tiene que ver con lo relacional, ¿sí? Lo primero era esta relación vertical con el Señor, con Dios mismo, y eso nos va a provocar, va a producir este segundo cambio de ropa que tiene que ver con la relación con los demás. Hermanos queridos, somos seres humanos que hemos nacido y hemos sido puestos en esta tierra para relacionarnos con los demás. No es ninguna salida no tener relación con aquel para no contagiarme, para no contaminarme, para que su pensamiento no me influya. De ninguna manera. Somos seres sociables. Y hay algunos que no quieren socializar con los demás. Para algunos es un problema encontrarse con su vecino. Para algunos es un incordio tener que charlar con el otro, aunque sea por teléfono. Enseguida tratamos de tirar la pelota hacia otro costado. ¿Saben? Esta situación la vemos claramente con las nueces, por ejemplo. ¿Cuántas veces partiste una nuez que por dentro estaba fea, apolillada? Sin embargo, por fuera no hay ninguna señal de que adentro la cosa esté mal. ¿Sí? Las agarramos, las partimos, unas están hermosas, riquísimas, después otra que está igual que la anterior, la partimos y está negra por dentro, apolillada, no sirve, algo pasó, algo sucedió. Algunas se ven excelentes, pero cuando las partimos con la intención de disfrutar de ellas, nos encontramos que el interior no nos sirve. Hay personas que por fuera son excelentes, se ven frente al espejo del baño hermosas, deseables si se quiere, presentables. Pero cuando te sentas a conversar, tiene un interior hueco, no sirve. Su mente está ocupada en otras cosas, no en las cosas de arriba. Qué bueno es cuando podemos sentarnos los hermanos en Cristo entre nosotros mismos y disfrutar de la presencia del otro, disfrutar de la conversación del otro, de compartir un tema, de desarrollar un tema, de compartir una preocupación, que no sea un interrogatorio nada más. Por fuera no se diferencian de los demás, pero por dentro hay cosas para arreglar. El creyente que se llama seguidor de Cristo tiene inevitablemente, queridos hermanos, la responsabilidad de crecer. Tiene la responsabilidad de crecer, de cambiar en sus relaciones interpersonales. Tiene esa responsabilidad porque no puede quedarse así nomás. Para el discípulo que sigue a Cristo, ¿sí? No solamente de nombre, terminó el tiempo de decir: yo soy así, prefiero decir las cosas de frente y no ser careta. Eso, hermanos, amigos, es lenguaje del mundo, no es lenguaje que esté en el diccionario de aquel que sigue a Cristo. No hay tal cosa en el vocabulario del creyente como yo soy o no soy careta. No existe eso. Hay que cambiar. Pablo propone este cambio a través de dos grandes movidas. ¿Sí? Allí en el versículo 13 lo dice. Y lo primero que él dice es que hay que soportarse. Soportándoos unos a otros. ¿Cuántas veces hemos leído eso? ¿Lo entendés? No escucho. No, está bien. No voy a escuchar tampoco. Soportarse, hermanos, no es aguantar al otro. Uy, me lo tengo que aguantar. Me lo tengo que bancar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo soporto un rato
total, después. Pablo no se está refiriendo a eso. La palabra jamás te va a decir que vos te banques al otro. La palabra de Dios jamás nos va a decir que te tenés que aguantar a aquel. No ese es el sentido de la palabra. Cuando el apóstol dice que nosotros tenemos la responsabilidad de soportar a otros, nos está hablando de sostener. Hermanos, tenemos la responsabilidad de sostener espiritualmente a aquellos que tal vez en este tiempo son débiles. Sostenerlos en oración, sostenerlos en la acción, sostenernos en lo intelectual, sostenerlos, estar al lado de ellos, ser como un tutor para tal o cual persona en un tiempo complicado. Y por el otro lado, Pablo dice, es necesario perdonarse. Hermanos, el perdón no es un concepto espiritual. El perdón no es el ancho de espada que vos tenés en una partida de truco con el cual podés administrar la jugada. El perdón no es un concepto etéreo. Te perdono, perdóname. No, de ninguna manera. El perdón es una práctica. Y el que no lo practica, no perdona. Y tampoco recibe el perdón. ¿Sí? Y no se trata de pedir disculpas. Se trata de perdonar. El apóstol dice que cuando nos encontremos en alguna situación de queja o cualquier situación que fuere, es necesario perdonarse. Y él literalmente usa la conjugación del verbo perdonándoos, o sea que hay una ida y vuelta, algo que va y algo que viene. Porque cuando uno pide perdón al otro por algo, necesita también que el otro reciba ese perdón, pero que a la vez también esa administración del perdón vuelva sobre tu vida. Son dos acciones que deben darse en el creyente a partir de este nuevo nacimiento en Cristo. Si hemos nacido en Cristo, necesitamos practicar el perdón unos a otros. Tercer cambio de ropa. Versículo 14. El apóstol dice a los colosenses, pero sobre todas estas cosas. No está minimizando lo anterior, dice, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Quiero decirte que no es así. No podemos amar y después hacer lo que se nos cante, lo que pensamos que es correcto. No. Si amamos, yo pienso en el bien del otro, pienso en la importancia del otro, tanto para él como para mi propia vida también. Pablo se refiere al amor como un vínculo, ¿sí? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este amor que yo recibo de parte de Dios cuando lo administro me vincula al otro, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, a mis compañeros de trabajo. Pablo dice que el amor como puente, el amor como conductor, como elemento de relación, es un vínculo perfecto. No está diciendo Pablo a los colosenses y a nosotros que el amor es una especie de pegamento que me une al otro. No, lo que a mí me une es el amor, como si algo estuviese acá en relación con el otro. Estoy unido por el amor y estoy pegado al otro y no me puedo separar. No es una especie de epoxirrán o de uju o de cemento de contacto que me une al otro que está al lado mío. Cuando hablamos de un vínculo, nos referimos a un puente que me permite la unión, el tránsito entre las partes. Yo amo a mi hija que está ahora del otro lado, gracias a Dios me está dando una mano con esto. La amo, pero no es que está pegajosamente unida a mí. Tenemos entre los dos el vínculo que nos permite transitar en la vida del uno y del otro. Amo a mi esposa.
Hermanos, ¿entendemos de qué se trata el amor? Sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, estén vinculados por el amor como un puente perfecto. Algunos están unidos a otros por cuestiones de trabajo, por proyectos, por sociedades. Son todos vínculos que pueden fallar. Pero cuando yo estoy relacionado con el otro a partir del amor, ese amor se transforma en un puente, en un camino de ida y vuelta, en un vínculo a través del cual nos movemos y nos relacionamos. Si no fuese por el amor, solamente nos veríamos a la distancia. Si no fuese por el amor de Cristo sobre nosotros, yo miraría al otro como una persona lejana a mí, por más que esté al lado mío. Bueno, hermanos, como conclusión a todo lo que Pablo nos está diciendo, a todo el desarrollo de la nueva vida en Cristo, Pablo propone dos últimas acciones que le va a dar sentido a todo lo demás, que le da sentido a todo lo anterior. En el versículo 17, Pablo dice: y la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, en vosotros, en aquel, en mí. Siempre me llamó la atención por qué Pablo tiene que aclarar abundantemente. Podría haber dicho sencillamente que habite en vosotros. ¿Estaría bien? Seguramente. Pero Pablo necesita decirlo. El amor debe habitar abundantemente en cada uno de nosotros. No se refiere a una cantidad determinada, sino a que habite plenamente en cada uno. Es como que impregna, como que llega a cada rincón de la casa. Una experiencia fea tuve una vez que en otra casa, en la casa de mis padres, teníamos un hogar, ¿sí? Como el que tengo yo ahora acá. Y en invierno decidimos prenderlo. Y yo no me di cuenta y tiré al fuego unas maderas de machimbre que estaban ya pintadas con cetol, etc. Y en ese descuido las arrojé al fuego y comenzó a salir un humo terrible, tremendo. Y ese humo, recuerdo hasta el día de hoy, penetró absolutamente toda la casa. No había lugar por donde ese humo no estuviese. Cuando Pablo dice que la palabra de Cristo abunde abundantemente en cada uno de nosotros, se refiere, hermanos queridos, con respeto a que salgamos de nuestro sistema tradicional, devocional, clásico, donde yo empleo una lectura, una cosa, otra cosita y ya tengo mi sistema devocional armado. Necesitamos entrar en una relación diferente con el Señor. Además de lo que leemos, pensar, reflexionar. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice lo que leí? Voy a ir por más, voy a buscar más. Necesitamos que abunde la palabra de Dios en cada uno de nosotros. En el mejor de los casos, con los devocionales nos quedamos con lo que leemos. Qué lindo lo que escribió, qué bueno lo que dijo y nada más, sigo con mis tareas. Pero necesito que eso abunde en mi vida de tal manera que me dé más ganas de leer, más ganas de escuchar, más ganas de buscar. Bueno, podría decir tantas cosas más. Pero cuando esto abunda, cuando yo busco, entonces ya no hay espacio para otra cosa. Cuando abunda la palabra de Dios en mi vida, entonces no abunda otra cosa, solamente abunda la palabra de Dios. Una pregunta recurrente que me la escuchás seguramente en cada mensaje, hermanos, en este tiempo: ¿con qué estamos llenando nuestras vidas? ¿Con qué cosas estamos llenando nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra mente? ¿Con qué cosas estamos llenando nuestra vida? Bueno, necesitas responderlo. Termino. La segunda acción que Pablo propone para cerrar el pensamiento a los de Colosas, la encontramos allí en el versículo 17. Y todo lo que hagan, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho,
hacedlo, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo que esta última acción, creo que esta última propuesta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y a cada uno de nosotros tiene que ver con cuidar, yo le llamo de esta manera, cuidar nuestra cotidianeidad. Cuidar lo cotidiano, cuidar lo de todos los días, cuidar lo que tiene que ver con nuestras decisiones diarias, cuidar lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestros estudios, cuidar lo que tiene que ver con nuestra familia, cuidar con lo que tiene que ver con la calle, con el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo debe verse reflejado en nuestro diario vivir. Cristo debe verse reflejado en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianeidad. No tenemos otra manera de conducirnos, no tenemos otra manera de vivir, no tenemos otra manera de actuar, sino como cristianos. No hay tal cosa como mi trabajo secular. No hay tal cosa como mis amigos seculares, como mi forma de vida secular. Eso es dualismo. En algunos casos puede decirse doble vida, doble ánimo. No tenemos otra manera de conducirnos, no tenemos otra manera de vivir, de actuar, sino como cristianos. No tenemos una forma alternativa de actuar. Hermanos, somos cristianos. ¿Sí? Seguimos a Cristo, si no, ¿a quién seguís? No hay otra manera de ver las cosas. Evidentemente hay una preocupación real en el apóstol, porque en el versículo 23, si seguimos leyendo, vuelve sobre el mismo punto. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Me pregunto por qué el apóstol insiste una y otra vez en esto, en hacer las cosas con buen ánimo. Hay veces, hermanos, en donde nos quejamos. Otra vez a mí, otra vez me toca predicar, otra vez me toca dirigir la alabanza, otra vez me toca tocar el piano, otra vez me toca a mí levantar la ofrenda. Eso es tener doble ánimo. ¿Y por qué no lo haría siempre? ¿Por qué no? ¿Por qué a veces decimos eso? Otra vez a mí, otra vez a mí. Pablo vuelve a insistir, hagan las cosas con buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Tal vez el problema de Colosas tenía que ver con esa queja constante, con el doble ánimo en la ejecución de las cosas, con pensar que el sistema hace las cosas a propósito para mí. ¿Sí? O bueno, me cambiaron de cajero automático, me lo hacen a propósito. Bueno, yo vivo en provincia, no puedo acceder a capital para ir a trabajar, me lo hacen a propósito. Me cerraron el almacén de la esquina, me lo hacen a propósito. Estoy hablando de lo cotidiano, ¿verdad? Hermanos, termino. Expresiones conocidas por nosotros son esas, ¿no es cierto? Siempre me toca a mí, no hay otro que lo haga. Otra vez lo mismo. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo de la cual soy parte, necesita urgentemente un cambio de ropa. Necesita sacarse aquello que se ha puesto para ser vista delante de los demás y vestirse con aquellas cosas con las cuales el Señor quiere que se vista. Sos iglesia. Soy iglesia. Y necesito vestirme con la ropa que el Señor quiere para mi vida. Sacarme la ropa sucia. Que la iglesia se saque la ropa sucia, que la mantiene en el doble ánimo constante y llevar adelante la misión siempre, siempre como para el Señor. Hermano mío, iglesia querida, donde quiera que estés, cualquiera sea tu denominación, como quieras que te llames, necesitamos cambiarnos de ropa. Necesitamos volver a la palabra de Dios y ver allí qué es lo que el Señor nos está mostrando. Son tiempos difíciles, no creas que son simples,
No creas que terminado este tiempo todo va a volver. Hermano, hermano mío, presta atención, lee palabra, fíjate qué es lo que acontece, qué es lo que sucede. Pedí sabiduría a Dios para poder interpretar los tiempos y también para interpretar la palabra. Te animo a que te alimentes de palabra, por el amor de Dios. No nos alimentemos más con noticieros. Vuelvo a aclararlo, informémonos de cómo están las cosas, pero no comamos, no nos alimentemos de esas noticias. Estemos al tanto, pero alimentémonos de la palabra de Dios. Que tengas un hermoso domingo. Que el Señor bendiga tu semana, que el Señor bendiga tu familia, tu trabajo, prospere tu espíritu y que puedas encontrar en Cristo esa ropa justa que necesitas para tu diario vivir. Dios te bendiga. Muy bien, de esta manera damos por finalizada la reunión de este día. Agradecemos al pastor Góngora por compartir la palabra con nosotros. Realmente pedimos a Dios que nos ayude a que podamos vivirla, llevarla a nuestra vida cotidiana. Y ahora quiero leer un pasaje de la Biblia que está en los últimos versículos del Apocalipsis, del último libro de la Biblia, que dice: el que da testimonio a estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por la reunión que pudimos compartir. Gracias también porque podemos hacerlo a través de este medio, y te pido, Señor, que bendigas la palabra que se ha dicho, todo lo que se ha compartido, y que realmente pueda ser para edificación de nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos des una buena semana y que guardes también a todas las personas que tal vez están pasando por pruebas, por enfermedades, que también tú les ayudes a que puedan recuperarse y que puedan superar todos los problemas. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das cada día. Te pido que nos ayudes a serte fieles en la vida como iglesia, como familia, como personas, y que realmente podamos honrarte cada día con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengamos todos una muy buena semana. Let me hear you sing. Take me by the hand. I will lead the way night and day. Well, take me by the hand. You can trust me to see it through. Take me by the hand. Take me by the hand. Yeah, I can make everything new. Everything new, yeah. Take me by the hand. Come on, just take my hand. Take me by the hand. I am blessed, I always known that He is real, that God is real to me. Through ups and downs, He's still there to guide me through the things I fear. Now I have changed, but it's still the same. And if I fall, He calls me by my name. No matter what I've done till now, I still hear Him say, oh, take me by the hand. Come on, I will lead the way night and day. Won't you take it? Take me by the hand. Well, you can trust me to see it through. One more time, say, take me by the hand. Yeah, I can make everything new. Yeah, take me by the hand. Come on, take my hand. Take me by the hand. Now I got one more for you. In times of good, in times of bad. Now when I'm happy and when I'm sad, I know there's one that I always can count on. God is the one. Yes, my cornerstone. All that He promised, I do believe that if I pray, I will
Listen, the Bible teaches that God is Alpha and Omega, the beginning and the end. That God is the creator of this world and master of the universe. So when he offers me to take his hand, I want to shout, yeah, yeah, yeah.